Entonces, hermanos, como le mencionaba, gracias, ¿verdad?, por unirse el día de hoy. Gracias a todos los que nos miran también a través de las diferentes plataformas, ya sea Facebook, YouTube o TikTok. Y todas esas personas que tienen alguna duda, alguna pregunta o han escuchado algo que no entienden o a lo mejor creen o no lo entendieron bien algún tema, ¿verdad? Cualquier cosa, el principio divino. Para eso, ustedes pueden contactarme, de cualquier manera pueden poner un mensaje en los comentarios y con mucho gusto le vamos a responder esas dudas. Entonces, el día de hoy, hermanos, tenemos la misión de compartir la conferencia de la caída, el proceso y la motivación de la caída, cómo se produjo la caída, ¿verdad? Ya vimos muchas cosas el sábado pasado de qué es lo que simbolizaba el fruto, qué simbolizaba el árbol, qué simbolizaba la serpiente. Entonces ya nos dimos cuenta que la raíz del pecado, ¿verdad? Vino a través de tener una relación sexual fuera de principios, o sea, sin el permiso de Dios. O sea, de ahí se originó el mal. Entonces, con eso deducimos muchas cosas, ¿verdad? También, y dijimos que los ángeles también pecaron de esa forma. Y la conferencia de hoy, ¿verdad? No, es muy interesante también porque nos va a revelar cómo fue posible que Dios, siendo un Dios todopoderoso, ¿verdad? Omnisciente, omnipotente, omnipresente, ¿cómo fue posible que Dios creara un plan con la posibilidad siquiera de que se pudiera estropear, ¿verdad? Siendo Dios perfecto, sus planes deberían de ser perfectos también, ¿verdad? Sin lugar a duda y sin darle lugar al fallo, al error, ¿verdad? Pero vemos que no fue así, que Dios perdió su ideal, perdió a sus hijos. Sus hijos desobedecieron a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces ya tenemos una pista, ¿verdad? No fue Dios en sí el que se equivocó, no fue Dios en sí el que creó un plan equivocado, un plan con la posibilidad de que pudiera salir mal, sino que fueron sus hijos, o sea, nosotros, ¿verdad? Los seres humanos, los que nos equivocamos y no cumplimos nuestra parte de responsabilidad en obedecer a la palabra de Dios. Y eso ha venido siendo desde el inicio, ¿verdad? Desde que Dios creó a Adán y Eva hasta nuestros días todavía nosotros nos cuesta vivir nuestras vidas de acuerdo a la voluntad de Dios. Es algo que siempre estamos batallando, ¿verdad? No es algo fácil, sin lugar a dudas, pero sí que vamos a tener el apoyo de Dios para ello. Y hermano, entonces voy a compartir pantalla a continuación. Si tienen alguna pregunta o algo, alguna consulta durante la conferencia, también pueden hacerlo, no se preocupen. Estamos en verdad una sala abierta donde cualquiera puede alzar su voz, de escribirme en el chat o levantar la mano, ¿verdad? Y este Zoom, ¿verdad? Tiene una opción que dice levantar la mano, entonces ahí usted puede levantar la mano y puede preguntar. Bien, voy a compartir pantalla a continuación. Entonces, habíamos quedado en esta parte aquí donde dice que el delito del ángel, como pueden ver en la diapositiva, el delito del ángel, bueno, lo explicamos en Judas 6:7, Judas capítulo 1, versículos 6 al 7, que dice que los ángeles también fornicaron, lo mismo que Sodoma y Gomorra. Entonces, el pecado del ángel fue fornicación, el pecado del ser humano también ya lo vimos que fue fornicación. Y pues deducimos que el fruto, ¿verdad?, es el medio por el cual el árbol se multiplica. Por lo tanto, si el árbol simbolizaba a Eva, eso quiere decir que el fruto simboliza el medio por el cual Eva se iba a multiplicar, que es su órgano sexual, ¿sí o no? Entonces, a través de su órgano sexual, Dios puso los órganos sexuales para que el ser humano pudiera multiplicarse, si no ¿de qué otra manera iba a multiplicarse, verdad, el ser humano? Los órganos sexuales fueron creados por Dios con ese propósito, para que el ser humano pudiera multiplicar hijos del bien, hijos de Dios. Pero Satanás terminó convirtiendo los órganos sexuales en algo malo, en algo pecaminoso, ¿verdad? Que ahora cualquier cosa que vemos en la televisión o en las redes sociales o cualquier cosa, ¿verdad? Que vemos que tiene que ver con los órganos sexuales, entonces automáticamente decimos que es malo. Pero originalmente Dios creó los órganos sexuales como lo más sagrado, como lo más
puro, como lo más santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo las personas que, recordemos, multiplicar es la segunda bendición, ¿verdad? Entonces, solo las personas que ya cumplieron con la primera bendición, que es crecer, llegar a la perfección, ser uno con Dios, solo ese tipo de personas podían entonces como consecuencia seguir a la segunda bendición que es multiplicar y por ende tener acceso al fruto. O sea, quiere decir que solo esas personas, las personas perfectas que son una con Dios, podían entonces tener ese tipo de relaciones. Entonces, era lo más divino que Dios había creado, ¿verdad? Pero se convirtió en lo más pecaminoso y ahora en nuestros días así es, ¿verdad? Donde quiera que nosotros vemos la vista, podemos ver, ya sea en las redes sociales, etcétera, por todos lados vemos esa influencia de Satanás, ¿verdad? La mentira de Satanás de que, ¿cuál es la filosofía de Satanás? Digo yo, de que él nos hace creer a nosotros, ¿verdad? De que los órganos sexuales no tienen ninguna ley, ningún principio y que no obedecen a ningún principio, ¿verdad? Que podemos hacer uso de él a como nos plazca y no va a ocurrir nada, ¿verdad? No va a ocurrir ninguna consecuencia. Pero ya vimos que no es así. Vea la consecuencia que ocurrió en el jardín del Edén con Adán y Eva. Todos nosotros, ¿verdad? Nos estamos viviendo en un infierno. Porque este planeta Tierra es el infierno en sí. No necesitamos ir al mundo espiritual para ir al infierno, sino ya estamos viviendo en este mundo, ¿verdad? Lleno de maldad, lleno de mentira, lleno de cosas malas, ¿verdad? Entonces, esa es la filosofía de Satanás, de verdad, hacernos creer de que, bueno, el fruto, los órganos sexuales, nosotros lo podemos usar como se nos dé la gana y no vamos a tener ninguna consecuencia al respecto. Y no es así, tenemos que tener mucho cuidado. Porque así como Dios le advirtió a Adán y Eva de que tenían que cuidarse y no tocar el árbol, el fruto del árbol, la ciencia del bien y el mal, entonces, pocas palabras, no tocar sus órganos sexuales, así ese mismo mandamiento lo tenemos cada uno de nosotros, de que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque el cuerpo es el templo de Dios. Entonces, ¿por qué Satanás viene con esta filosofía de que de que no va a pasar nada, ¿verdad? Por eso así convenció a Satanás a Eva, ¿verdad? No, Dios mismo sabe que no moriréis si coméis del fruto, sino que seréis como dioses. Y ahí comenzó la mentira. Pero en realidad sí, el fruto, o sea, tener relaciones sexuales sin antes estar preparados. ¿Qué quiere decir sin antes estar preparado? Sin el permiso de Dios. ¿Y qué quiere decir sin el permiso de Dios? O sea, sin el matrimonio, ¿verdad? Porque el matrimonio es algo establecido por Dios. Dios creó a Adán y Eva para que eventualmente ellos se casaran. Entonces, una vez que Adán y Eva se hubieran casado, se casaran, ellos ya podían comer del fruto normalmente. O sea, ellos podían tener relaciones sexuales sin ningún problema y sin que eso les causara la muerte espiritual, ¿verdad? Pero si ellos, Adán y Eva, hacen uso de sus órganos sexuales fuera del matrimonio, entonces ahí sí están violando una ley espiritual, un principio espiritual, y eso sí les va a causar la muerte, sí les causó la muerte. Entonces ese mismo principio se aplica a cada uno de nosotros, hermanos, aquí presentes. Si nosotros utilizamos nuestro órgano sexual correctamente dentro del matrimonio, entonces no va a pasar nada. Pero si hacemos mal uso de él, entonces vamos a morir espiritualmente. Y no es algo que ustedes pueden decir, bueno, tal vez ocurre, tal vez no, ¿verdad? Es como la ley de la gravedad, es un principio, ¿verdad? Por eso Dios le prohibió a Adán y Eva que no comieran del fruto, porque Dios ya conocía ese principio, claro, si Él lo creó, ¿verdad? Él creó ese principio. Por lo tanto, Dios les advirtió que no tocaran sus órganos sexuales, que no tuvieran ese tipo de relaciones hasta que estuvieran preparados, hasta que llegaran a la perfección. ¿Por qué? Porque el fruto fue creado por Dios, no es algo malo en sí. Nada es malo, nada de lo que Dios hizo es malo. Por eso la Biblia dice, ¿verdad? Cada vez que Dios hacía algo y vio Dios que era bueno. Porque todo lo que hizo Dios es bueno, incluyendo el fruto, ¿verdad? Los órganos sexuales son buenos. Pero un mal uso los convierte en algo peligroso. Eh, y por eso Dios
tuvo que advertirle a Adán y Eva sobre esta situación, sobre este principio que ellos podían desviarse por esa ley, ¿verdad? Entonces, podemos decir entonces, entonces, pero ¿por qué Dios creó entonces el fruto? ¿Por qué Dios creó entonces los órganos sexuales? Hubiéramos estado a lo mejor todo el mundo ya felices, contentos, sin tener que lidiar con eso, ¿verdad? Con el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Bueno, pero el fruto era necesario, ya dijimos, primero para multiplicarse, ¿verdad? El ser humano tenía que multiplicarse a través de sus órganos sexuales. Y también el fruto, a través del fruto del órgano sexual, el ser humano, el hombre y la mujer se hacen uno, ¿verdad? Pueden unirse y se convierten entonces a través de esa unicidad que es que se complementan ellos, de masculinidad y feminidad. Ellos ahí en ese momento entonces estarían reflejando las características de Dios completas, ¿verdad? Las características de Dios, tanto masculina y femenina. Entonces ahí es donde el ser humano, eh, en esa unión, puede asemejarse a Dios completamente, ¿verdad? Y bueno, así, esa fue la situación, eso fue lo que ocurrió, ¿verdad? Por eso Dios creó el fruto, o sea, creó los órganos sexuales, y por eso Dios le dio el mandamiento. No es que Dios lo creó y lo dejó así, ¿verdad? A la intemperie, que sus hijos pudieran equivocarse o cometer un error, ¿verdad? No, Dios claramente les advirtió, o sea, que Dios les indicó, les instruyó, pero ellos aún así no obedecieron y terminaron cometiendo ese pecado, ¿verdad? De fornicación. Entonces, creo que está clara esa parte, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva que vamos a ver hoy, que es la motivación y el proceso de la caída. ¿Cómo realmente ocurrió la caída? ¿Qué fue lo que pasó en el jardín del Edén? Vamos a hablar sobre eso en estos momentos. En el principio existía Dios, ¿verdad? Así como dice la Biblia, Dios existía y Dios comenzó a crear las cosas. Y pues Dios, una de las primeras cosas que creó entre ellas fue el mundo espiritual. El mundo espiritual está en la posición de causa con respecto al mundo físico. El mundo espiritual es el mundo de la esencia, el mundo de la causa, el mundo de las ideas. Por eso Dios tuvo que crearlo primero, porque es la causa. Luego viene el efecto, ¿verdad? Entonces Dios crea el mundo espiritual y en el mundo espiritual Dios crea los ángeles. Ahí como pueden ver a la derecha de la diapositiva, si alcanzan a ver, hay como un circulito, una burbuja así como de color negro en el mundo espiritual. Eso simboliza el cuerpo espiritual de los ángeles que habitaban en el mundo espiritual. Claro, como solo existía esa dimensión, ¿verdad? Entonces los ángeles tenían total dominio en lo que Dios había creado hasta el momento, que era solamente el mundo espiritual. Es principalmente Lucifer, ¿verdad? Porque Lucifer era un arcángel. O sea, quiere decir que él era un líder de ángeles. Por eso dice la Biblia, y fue arrojado a la tierra el dragón, la serpiente antigua, y sus ángeles, dice la Biblia, fueron arrojados con él. Entonces él tenía ángeles a su cargo que le acompañaban, ¿verdad? Y le asistían. O sea, que él era como un líder. Y por supuesto, Lucifer estaba acostumbrado a tener dominio en el mundo espiritual, porque Dios continuaba creando. El proceso de la creación de Dios no duró 7 días, ya eso lo vimos, ¿verdad? Anteriormente, sino que con lo que dice la Biblia es algo simbólico, representa 7 períodos o 7 eras, lo que la ciencia menciona también, las 7 eras geológicas. Y es que fueron 7 períodos en los cuales cada uno duró miles y miles de años, ¿verdad? Millones de años. Entonces, Dios iba creando poco a poco todas las cosas y primero pues creó el mundo espiritual y puso ahí a los ángeles. Y pues todo bien, ¿verdad? Lucifer era el que tenía el dominio, como dije antes, en ese entonces, ¿verdad? Estaba acostumbrado a ser la mano derecha de Dios. Acompañó a Dios en la creación de todas las cosas. Entonces Lucifer recibía directamente de Dios
el amor y la verdad de Dios. Directamente recibía su amor y Lucifer lo distribuía al mundo angélico. Entonces, fíjense bien, la posición de Lucifer era una posición de liderazgo, una posición de ser el favorito de Dios, ¿verdad? En ese entonces. Número uno, el que estaba más cerca de Dios, el que recibía las instrucciones de Dios y las comunicaba al resto del mundo angélico. Pero Dios continuaba creando. Dios creó el mundo físico luego, después de miles de años. Dios crea el mundo físico y en el mundo físico, pues es otra dimensión diferente al mundo espiritual, el cual los ángeles no pueden tener acceso. Los ángeles no pueden tocar las cosas físicas, no pueden intervenir en las cosas físicas del mundo físico porque lo espiritual no puede hacer contacto con lo material. Son dos dimensiones diferentes. Y pues Lucifer sintió por primera vez algo raro. ¿Por qué? Porque existía por primera vez un ámbito el cual él no podía dominar. ¿Entiende? Porque él estaba acostumbrado a dominar, a tener dominio, a ser el número uno, ¿me entiende? Entonces, por primera vez existía un lugar o un ámbito que él no podía dominar, que él no podía interferir. Entonces, bueno, pero si bien él no podía interferir en el mundo físico también, que eran los animales los que existían ahí, tampoco podían interferir en su mundo, el mundo espiritual. Porque una vez que Dios creó el mundo físico, luego Dios creó los animales y las plantas, ¿verdad? Entonces seguramente lo primero que Dios creó, el dinosaurio, qué sé yo, ¿verdad? Todos los animales prehistóricos, los más antiguos, los primeros que llegaron a existir. Entonces Dios creó esos animales. Eh, y bueno, y esos animales no podían pues, tampoco interferir en el mundo espiritual, ¿verdad? Y Lucifer tampoco podía interferir en la vida de los animales ni en el mundo físico. Entonces todo bien hasta el momento. Pero Dios continuaba creando, ¿verdad? Dios va creando todos los elementos, ¿verdad? Eso es como cuando uno va a construir una casa. Cuando uno va a construir una casa, lo primero que hace es conseguir todas las cosas, ¿verdad? Consigue los materiales, el cemento, los ladrillos, el techo, las puertas, todos los materiales que va a necesitar para luego de eso, pues comenzar a construir la casa, ¿verdad? Y al final, lo último que aparece es aquello en lo que pensó primero. Digamos, si yo quiero construir una casa, yo pienso primero en la casa, ¿verdad? La casa existe ya en el mundo espiritual, existe primero. Pero entonces consiguiendo todas las cosas, todos los materiales, etcétera, y al final aparece la casa. Entonces, aquello que yo pensé primero, que es la casa, aparece hasta el final. Entonces, Dios es lo mismo, ¿verdad? Dios estaba construyendo porque Dios quería tener a sus hijos, ¿verdad? Entonces, Dios había pensado en sus hijos primero que nada en antes, primero que los ángeles, primero que el mundo espiritual, había pensado en sus hijos primero que cualquier otra cosa. Entonces, pero para que Dios pueda tener sus hijos, Dios necesita crear el medio ambiente, ¿verdad? En el cual ellos puedan vivir. Dios necesita crear el mundo físico porque ellos van a vivir en la tierra. Dios necesita crear el planeta Tierra. Dios necesita crear el agua, la luz, el sol, etcétera. Todas las cosas que nosotros íbamos a necesitar. Dios fue poco a poco haciendo cada una de ellas, creando el mundo espiritual porque nosotros íbamos a ocupar el mundo espiritual también. Entonces, todos los elementos que Dios iba haciendo, iba reuniendo, era para que al final Dios por fin tuviera sus hijos. Y Dios creó a Adán y Eva, a imagen de Dios los creó, como dice la Biblia. Y ahí, como ven en la diapositiva, aparece Adán y Eva, ¿verdad? Y vemos cómo menciona la Biblia cuando Dios crea las cosas, ¿verdad? Dios dice, y la Biblia dice que Dios vio que era bueno y Dios eh, le agradaba, ¿verdad? O sea, él se ponía alegre cuando Dios terminaba alguna creación. Pero cuando Dios terminó de hacer a Adán y Eva, o sea, que fue lo último, la culminación de su creación, entonces dice la Biblia que Dios experimentó la máxima alegría. Y ustedes lo pueden leer en la Biblia, que está esa expresión que Dios en ninguno de los otros 5 días, ¿verdad? De la creación, ¿verdad? Porque el sexto creó Dios al ser humano.
y el séptimo descansó, dice la Biblia. Entonces, en ninguno de los otros 5 días Dios había experimentado tanta alegría como la que experimentó en el día 6, que fue cuando creó a Adán y Eva. ¿Por qué? Porque era lo que Dios estaba pensando desde un principio. Dios tenía pensado tener a sus hijos desde un principio. Antes de que Dios pensara en lo demás, Dios había pensado en sus hijos. Entonces, por primera vez, Dios pudo tener a Adán y Eva, sus hijos, y Dios experimentó la máxima alegría. Y por supuesto, ¿verdad? Ya se imaginan cómo son los padres de familia, ¿verdad? Cuando recién tienen un hijo, cómo son, ¿verdad? Se ponen bien alegres, ¿verdad? Se ponen bien contentos, eh, pareciera como que van a explotar de felicidad, ¿verdad? Los padres cuando tienen sus hijos. Yo todavía pues no estoy en proceso de ese sentimiento, pero yo me imagino, ¿verdad? Cómo debe ser cuando te dan la noticia de que ya tenés un hijo, ¿verdad? Es una alegría grande y ya tenés una razón inmensa, ¿verdad? Por quién vivir, por quién seguir peleando, por quién seguir luchando en este mundo. Imagínese cuánto más Dios, ¿verdad? Cuánto más Dios habrá sentido alegría cuando por primera vez Él tuvo a Adán y Eva, sus hijos. Él pudo crear a sus hijos y sus hijos por primera vez llegaron a existir. Entonces el Dios del universo, creador del cielo y la tierra, sentía una máxima alegría, ¿verdad? Sentía muy alegre por ello. Entonces, por primera vez existe un ser que tiene esas dos entidades, tanto el físico, cuerpo físico como cuerpo espiritual, que es Adán y Eva, o sea, los hijos de Dios. Antes, nunca antes había existido un ser que pudiera dominar ambos mundos o que pudiera estar en ambas dimensiones al mismo tiempo. Solo el ser humano posee esa capacidad de poder dominar el mundo espiritual y el mundo físico, porque fuimos creados por Dios para dominar estos dos ámbitos, tanto el mundo espiritual como el mundo físico. Entonces, eh, ya Lucifer ya miraba, cuando Dios creó a Adán y Eva, ya Lucifer ya miraba que ellos absolutamente iban a ser muy superiores a él en todos los sentidos, ¿verdad? Porque Lucifer solo tenía cuerpo espiritual, pero Dios había dado a Adán y Eva un cuerpo espiritual y un cuerpo físico, y no solo eso, también los 5 sentidos espiritual y físico, para que ellos pudieran así dominar el mundo físico y el mundo espiritual. Entonces Lucifer por primera vez sintió que realmente él no era el, ¿verdad? La figura central, o él no era el elegido de Dios, o él no era el favorito de Dios. ¿Verdad? Se imagina ese golpe, ¿verdad? Que habrá sentido Lucifer. Durante miles y miles de años, Lucifer acostumbrado a estar, eh, a ser siempre la cabeza, a ser siempre el número uno, a ser siempre ese ser que recibía las instrucciones de Dios y las podía distribuir también al mundo angélico. Pero ya cuando Dios tiene a Adán y Eva, ya Dios ya no más se comunica con Lucifer, ya no más trata con Lucifer directamente, sino que Dios ahora solamente trata con Adán y Eva. Lógico, ¿verdad? Si son sus hijos, ¿verdad? Entonces, ya Lucifer confirma lo que ya estaba comenzando a sospechar cuando ya Adán y Eva aparecieron, ¿verdad? Que ellos iban a ser superiores a él en todos los sentidos. Pero eh, Lucifer entonces en ese momento comenzó a sentir, le dice al principio vino un amor disminuido, porque él sentía entonces en ese momento que Dios ya no lo amaba o lo amaba menos. ¿Será que esto puede llegar a ocurrir en algún momento? ¿Será que Dios se quedó sin amor en algún momento? Si Dios es la fuente del amor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Lucifer sentía esto de que Dios ya no lo amaba más o de que Dios ya no le amaba como antes? En realidad, lo que ocurre aquí cuando Dios creó a Adán y Eva pues
ya comienzan a relacionarse con Dios y Dios todo feliz, ¿verdad? Dios le da su amor completamente a Adán y Eva, muchísimo más que lo que le daba a Lucifer. Es por que Adán y Eva eran sus hijos y Lucifer, pues, no estaba en la posición de ser hijo de Dios, ¿verdad? Lucifer había sido creado como un sirviente en sí, o sea, para servir, asistir a Dios y a sus hijos. Ese fue el propósito por el cual fue creado Lucifer y todos los demás ángeles también. Y la Biblia lo mismo lo afirma, ¿verdad? Que los ángeles son espíritus servidores. Entonces, ya Lucifer comenzando a sentir este celo, ¿verdad? Celo hacia Adán y Eva y un amor tipo de amor disminuido, ¿verdad? Sentía que Dios no lo amaba igual o no lo amaba menos, pues ya no lo amaba. ¿Por qué? Porque, claro, él comparaba la cantidad de amor que Dios le daba a él y comparaba la cantidad, así como la cantidad de amor que Dios le daba a Adán y Eva, entonces él miraba la diferencia. Y por eso tenía ese sentimiento. Aquí en Hebreos capítulo 1, versículo 14, en la Biblia nos muestra y nos habla sobre los ángeles que fueron creados como espíritus servidores. Y pues Lucifer no le gustó esto, ¿verdad? Comenzó a sentir celos, comenzó a sentir que Dios ya le amaba menos, ¿verdad? Entonces, pero como mencioné antes, Dios no va a excluir a Lucifer. Dios no es que ya no amaba a Lucifer, Dios seguía amando a Lucifer de la misma manera como él lo había amado desde un principio. O sea, Dios no había disminuido nada, Dios no había aislado a Lucifer o o evadido a Lucifer de ningún modo. Lo que ocurre es que Dios amaba más a Adán y Eva, eso sí. ¿Por qué? Porque como ya he mencionado varias veces, Adán y Eva están en la posición de hijos de Dios. Entonces, lógico, ¿verdad? Imagínese un dueño de una finca o una hacienda o una casa que tenga su mayordomo, sus empleados, ¿verdad? Él los estima, los quiere como amigos, etcétera, ¿verdad? Pero jamás ese señor va a amar a sus empleados o a sus ayudantes, ¿verdad? De trabajo de la misma manera como va a amar a sus hijos, ¿verdad? Es un amor diferente. Es un amor diferente y por supuesto el amor de padre e hijo es mucho más fuerte que cualquier otro tipo de relación. La relación que Dios tenía con Adán y Eva, la relación con sus hijos, ¿verdad? Es mucho mayor, mucho más fuerte que cualquier relación que Dios pueda tener con cualquier ángel, ya sea Lucifer o cualquier otro ángel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una relación de padre e hijo. Y es la relación de padre e hijo que, así como nuestro fundador, el reverendo Sammy Amun menciona, que es la relación que es el centro, ¿verdad?, del universo. Claro, porque es la relación entre Dios y nosotros, que es el centro del universo. Es el centro de todas las demás relaciones y ahí eh, emergen la fuerza, el amor, la vida para todas las demás relaciones que puedan ocurrir con naturalidad. Pero entonces, Lucifer no le gustó esto, entonces, como mencioné, se sintió que Dios no le amaba igual, se sintió desplazado, cosa que no ocurrió en ningún momento. Dios dejó de amarle, como menciono. Lo que ocurre es que Dios amaba más a sus hijos, y es lógico, ¿verdad? Cualquier padre amaría y pondría a sus hijos en primer lugar, y con respecto a cualquier otro ser, ¿verdad? Otra persona, ¿verdad? O en este caso Lucifer, que era como un sirviente, ¿verdad? Digamos como un mayordomo del hogar. A pesar de que el mayordomo del hogar le acompañó al dueño durante varios años, muchos años, le ayudó, etcétera, ¿verdad? Le ayudó a administrar la casa, le ayudó a administrar la hacienda, pero siempre su posición es la de un mayordomo, un sirviente. Y cuando nacen los hijos, pues los hijos son los herederos, ¿verdad? Los herederos y ellos van a llegar en algún momento también a heredar todo, incluso el mayordomo también, ¿verdad? El mayordomo tendría que servir también de esa misma manera a los hijos del dueño. Entonces, de esa misma manera, Lucifer fue creado por Dios para servir
a Adán y Eva. Pero no es un servicio de ese servicio que vemos ahora, ¿verdad? Que creemos que como tiranía o, ¿verdad? Que Lucifer iba a estar sometido, esclavizado. No es eso, sino que es a través de amor verdadero, que es la manera en como Dios eh, tiene dominio, ¿verdad? Domina. Dios domina a través del amor verdadero. Entonces, Lucifer iba a recibir ese amor verdadero de Dios a través de Adán y Eva. Y Lucifer por primera vez iba a sentir ese amor de Dios muchísimo más sustancial de lo que lo sentía antes. Porque antes sí recibía el amor de Dios, pero lo recibía insustancial. Pero ya sabemos todos, ¿verdad?, de que Adán y Eva fueron creados por Dios para que una vez que ellos lleguen a la perfección, entonces se conviertan en uno con Dios. Entonces es como si Dios se manifestara a través de Adán y Eva. Y por ende, entonces Dios puede amar a todas las cosas de la creación de una forma más sustancial a través de Adán y Eva. Y esas cosas de la creación, pues también va incluido Lucifer, ¿verdad? Todas las cosas de la creación. Entonces Lucifer iba a recibir ese amor de Dios, incluso muchísimo más sustancial de lo que recibía antes. Pero él no tomó el punto de vista de Dios y no le gustó la posición que tenía, ¿verdad? Y sintió que Dios ya no lo amaba más y por eso por primera vez abandonó su posición, ¿verdad? O sea, se apartó del plano de Dios. Él era un ángel, fue creado por Dios para servir a Adán y Eva, a ayudarles a crecer, ayudar a Adán y Eva a que ellos llegaran a la perfección. Sin embargo, él hizo todo lo contrario. En lugar de ayudarles, terminó causando que ellos murieran espiritualmente, ¿verdad? Entonces Lucifer se apartó y por primera vez existía alguien que no le gustó el plan de Dios, no le gustó el propósito que Dios tenía para él y ya Lucifer con sus propios celos, ¿verdad? Porque ya estaba celoso de Adán y Eva, eh, tenía un propósito diferente ya. Entonces, por primera vez existía un ser que estaba fuera de la voluntad, fuera del ámbito divino, ¿verdad? Que no estaba cumpliendo con el propósito por el cual había sido creado. O sea, Lucifer había sido creado por Dios para servir a Adán y Eva, pero no estaba cumpliendo con ese propósito, sino que sentía ese celo, ¿verdad? Sentía que Dios ya no le amaba más, se sentía desplazado. Y entonces podemos decir aquí, bueno, entonces, ¿por qué Dios, verdad, permitió que Lucifer se apartara o por qué Dios permitió que Lucifer tuviera este propósito, verdad? Bueno, porque esto pues, lo podemos explicar, ¿verdad? También de la misma manera como cuando una familia, ¿verdad? Tiene dos hijos, ¿verdad? Primero el mayor y después luego tiene otro hijo, un menor que recién nacido, ¿verdad? Entonces el mayorcillo, el hijo mayor, tiene la tendencia, existe la tendencia a tener un poco de celos del menor. ¿Por qué? Porque, claro, los padres están siempre pendientes del menor, ¿verdad? Están siempre a ver qué le falta, qué tiene, entonces están cuidando más al menor y se olvidan del mayorcito, ¿verdad? Lo dejan como a un lado, ¿verdad? Entonces el mayor tiene la tendencia a sentirse desplazado y tiene tendencia a sentir celo también por este hermanito chiquito que acaba de nacer. Eso existe, ¿verdad? Lo podemos ver en ese comportamiento, lo podemos ver en las familias de cualquiera que haya tenido una familia y que haya tenido un hijo mayor y uno menor, y pueden dar testimonio de que eso ocurre, ¿verdad? Puede ocurrir. Y no está mal, ¿verdad? No es que el celo esté mal, ¿verdad? Simplemente el celo es porque está sintiendo de que no está recibiendo ese amor, ¿verdad? Que quisiera recibir. O sea, no está mal el celo, no está mal querer ser amado, ¿verdad? No es malo eso. O sea, que el deseo de Lucifer de querer recibir más amor de Dios no era mal. Lo malo era la manera en cómo él quería conseguir eso, ¿verdad? Totalmente opuesto a lo que Dios tenía planeado, o sea, teniendo su propio plan. Eso sí está malo. ¿Por qué? Porque el plan de Dios era que Adán y Eva y sus descendientes, una vez que se multiplicaran, pudieran dominar el universo entero, el planeta Tierra, y de esa manera poder amar muchísimo más sustancial. El amor de Dios iba a sustancializar más en la tierra. Entonces Lucifer iba a recibir un amor muchísimo más sustancial, repito,
que el que recibía antes de que existía Adán y Eva. Entonces, era un propósito en realidad, era un plan, el de Dios, maravilloso, ¿verdad? Grandioso, el cual Lucifer no se daba cuenta de ese plan y no tuvo idea de eso, ¿verdad? De lo que iba a pasar en el futuro. Entonces, él fue en ese aspecto egocéntrico, ¿verdad? Solo pensó en sí mismo, en satisfacer su propio celo, ¿verdad? Su propio deseo de ser amado, de ser más, el más amado de Dios. Pero lo hizo de una manera equivocada. Entonces, repito, los celos, ¿verdad? Esos celos que aparecen en el hermano mayor hacia su hermano menor, ¿verdad? Por ser el preferido. Esos celos no son malos, ¿verdad? Lo malo es qué hace esa persona cuando tiene esos celos. Si viene el hermano, mata a su hermanito, ¿verdad? Su hermano menor, entonces ahí eso está malo, ¿verdad? Pero si ese hermano puede madurar y entender de que esos celos no tienen razón de ser y que en realidad eh, los padres, ¿verdad? Nos aman a los dos por igual, de la misma manera. Entonces se daría cuenta, ¿verdad? Y maduraría y se daría cuenta que esos celos en realidad no tienen nada que ver, no representan algo significativo. Entonces lo mismo Lucifer, ¿verdad? Si Lucifer hubiera entendido de que en realidad Dios es bueno y Dios ama a todos los seres por igual, ¿verdad? Entonces él, a pesar de que sentía ese celo, ¿verdad? Él hubiera madurado y hubiera aprendido esa lección y hubiera entendido en realidad que no tiene sentido, ¿verdad? Tener ese tipo de celo hacia Adán y Eva, siendo que Adán y Eva, ¿verdad? Fueron creados como hijos de Dios y él también iba a compartir con ellos, con Adán y Eva. Entonces él iba a ser en realidad un ser muy grandioso en toda la creación, porque él iba a tener las primicias de poder relacionarse con los hijos de Dios y poder convivir con ellos, poder educarles, poder guiarles. Entonces, todas esas cosas, ¿verdad? Lucifer hubiera visto, ¿verdad? Hubiera analizado, hubiera pensado, pero él no razonó de esta manera, sino que se dejó llevar por sus sentimientos, por esos celos que tenía hacia Adán y Eva, y se atrevió a tentar a Eva a hacer lo que Dios le mandó no hacer. Entonces ahí vemos las flechas, ¿verdad? Que es como una acción de dar y recibir. Entonces Lucifer por primera vez entonces se atreve a tentar a Eva y le convence a Eva de comer del fruto. Entonces le convence a Eva de tener esas relaciones sexuales. Y aquí ocurre, porque hay una relación, ¿verdad? Una dar y recibir entre Lucifer y Eva. Entonces, el principio divino nos aclara que aquí ocurre la caída espiritual. ¿Qué significa? Que sí hubo una relación sexual entre Eva y Lucifer, pero espiritualmente, ¿verdad? Dijimos, porque el cuerpo espiritual, ¿verdad? El cuerpo espiritual y el cuerpo físico, el cuerpo espiritual es idéntico al cuerpo físico y tiene la misma capacidad, ¿verdad? Que el cuerpo físico. Entonces, Eva, a través de su yo espiritual, pudo relacionarse de esta forma con Lucifer y terminaron cometiendo fornicación. Entonces ahí se produjo la caída espiritual. Entonces vemos cómo Lucifer, ¿verdad? Eh, Se atrevió, ¿verdad? Ya una vez que pudo convencer a Eva y Eva pues al principio intentó decirle ¿verdad? Intentó como, si leemos en la Biblia, ¿verdad? En las palabras que están en la Biblia, intentó como decir, educar a Lucifer o decirle que no podemos comer, que podemos comer de todos los árboles menos del que está en el centro del jardín del Edén. O sea, porque esta relación entre Eva y Lucifer no necesariamente tuvo que haber sido mala. Si Eva hubiera transmitido la voluntad de Dios a Lucifer y educado a Lucifer, entonces Lucifer tendría que haber regresar, ¿verdad? Porque no puede existir nada solo, ¿verdad? Sin las cosas existen o todo existe, ¿verdad? Basado en la relación de dar y recibir. Si Lucifer no puede tener una acción de dar y recibir, si él no puede convencer a nadie, entonces ese propósito nunca se hace realidad.
Si él no puede tener un objeto con el cual relacionarse, entonces ese propósito jamás se puede sustancializar. Por eso, si Eva entonces en ese momento hubiera educado al ángel, hubiera dicho, no, ¿qué te pasa? ¿Por qué quieres hacer eso? ¿Por qué quieres que yo coma del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal? Si Dios nos dijo que no lo hiciéramos. Entonces, si ella le hubiera reprendido al ángel y le hubiera dicho que no, que estaba mal él, ¿verdad? Entonces, eh, Lucifer no hubiera podido hacer nada. Se hubiera tenido que regresar a su posición que le corresponde, ¿verdad? Y hubiera finalmente hubiera madurado y entendido de que esos celos no tienen ninguna razón de ser. Pero lamentablemente, como sabemos todos, ¿verdad? Eva fue susceptible a la tentación del ángel y terminó aceptando lo que éste dijo. Terminó creyendo, ¿verdad?, de que si ella comía el árbol de la ciencia del bien y el mal, iba a ser como Dios, conocedores del bien y el mal. Y esa es otra cosa, ¿verdad? Que Lucifer tienta a Adán y Eva, en este caso a Eva, diciéndole que iban a ser como dioses si comían del fruto, ¿verdad? Porque el propósito de Adán y Eva es convertirse en uno con Dios, ser uno con Dios, de ser como la imagen de Dios. Entonces Lucifer le estaba diciendo eso, ¿verdad? Como diciéndole, esto es como un atajo, ¿verdad? Para que llegues a ser uno con Dios, para que llegue a ser perfecta. Pero en realidad era mentira. Terminó entonces Eva cayendo y poniéndose en la posición de objeto de Lucifer. Entonces por primera vez ahora sí existe el mal. Por primera vez ahora sí el mal se llegó a concretar. ¿Por qué? Porque Lucifer ya pudo formar una acción de dar y recibir con Eva, centralizado en un propósito que no tiene nada que ver con Dios. Y por más que Dios advirtió a Eva y le aconsejó de que no coman del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, al final Dios no puede obligar al ser humano. Dios no pudo obligar a Eva. Recordemos que Dios creó a los seres humanos con esa responsabilidad propia, libre albedrío o porción de responsabilidad que ellos tienen que cumplir. Pero por supuesto que Dios le habló a Eva y le indicó qué es lo que tenía que hacer, ¿verdad? Sin embargo, terminó Eva cometiendo pecado. Y pues luego de eso, dice la Biblia que Eva fue y sedujo a Adán y lo convenció también de tener relaciones sexuales, o sea, de comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces ahí se concretó la caída física, o sea, hubo una relación sexual entre Adán y Eva antes de estar ellos preparados para eso, para tenerla, sin la bendición de Dios entonces. Y bueno, Satanás se convirtió, se puso en la posición de Dios falso, porque al final Satanás terminó pues robando a los hijos de Dios. Entonces, eh, Adán y Eva eh, terminaron bajo el dominio de un Dios falso, que es Satanás. Y pues voluntariamente, ¿verdad? Porque, como repito, Dios creó a Adán y Eva con libre albedrío. Dios los creó con esta parte de responsabilidad que ellos deben cumplir y al final ellos no acataron la voz de Dios y terminaron desobedeciendo. Por lo tanto, los responsables aquí son Adán y Eva, los culpables, ¿verdad? Los culpables de la caída. No, ni siquiera es Satanás, ¿verdad? Lucifer. Yo soy también de la opinión que yo opino, ¿verdad? De hecho, es así, que en realidad los responsables, los verdaderos responsables de la caída humana no fue Lucifer, sino Adán y Eva. Adán y Eva. Porque Dios transmitió el mandamiento a Adán y Eva. Dios le dio el mandamiento a Adán y Eva, no a Lucifer, ¿verdad? O sea, Adán y Eva, ellos tenían la responsabilidad de obedecer ese mandamiento y cumplir con su parte de responsabilidad. Y no lo hicieron así. Entonces, si Adán y Eva hubieran obedecido a Dios, Lucifer tarde o temprano tendría que regresar a su posición, a esa posición que Dios
le dio, que es ser un sirviente de los hijos de Dios. Y esa posición, Satanás, o perdón, Lucifer, iba a ser feliz, iba a recibir el amor de Dios, iba a ser feliz, iba a vivir feliz. ¿Por qué? Porque ese fue el propósito por el cual fue creado, para cumplir ese rol. Pero entonces no terminó siendo así, ¿verdad? Y terminó Lucifer por esos celos que sentía, ah, pensaba que Dios ya no le amaba, entonces terminó arrastrando a Adán y Eva hacia la caída, hacia someterlos, ¿verdad? Someterlos a él. Él no le gustó estar sometido, ¿verdad? A, a nadie, ¿verdad? Nunca estaba acostumbrado a estar sometido a nadie. Pero cuando apareció Adán y Eva, que por primera vez iban a ser superiores a él tampoco aceptó esto, ¿verdad? Y terminó arrastrándolo y sometiéndolos bajo su mentira, ¿verdad? Porque todo lo que dijo Satanás, Lucifer, fue mentira y terminó arrastrando a Adán y Eva y multiplicó esa mentira con los hijos de Adán y Eva también, que somos todos nosotros, ¿verdad? Todos los descendientes de Adán y Eva formaron familia falsa, naciones falsa, familia falsa, un mundo falso. Y es el mundo que estamos viviendo hoy en día, que está gobernado por la mentira, ¿verdad? Dice la Biblia que el príncipe de este mundo es Satanás y es el Dios falso de este mundo. Y bueno, entonces así fue como se ocurrió el proceso y la motivación de la caída. Y de esa manera fue que Dios, pues en ese momento, pues solamente quedó de espectador, ¿verdad? De cómo ocurrían los hechos, siendo que él ya había, repito, ya había advertido a Adán y Eva muchas veces, no solo una vez, como dice la Biblia ahí, ¿verdad? Sino que muchas veces, porque Dios sabía de que Satanás tenía esos malos sentimientos. Yo sabía que Lucifer en ese momento todavía no era Satanás. Satanás se convierte ya cuando ya termina dominando a Adán y Eva. Pero Dios sabía que Lucifer tenía esos sentimientos. Entonces por eso Dios muchas veces advertía a Adán y Eva sobre esta situación, ¿verdad? Sin embargo, terminó Lucifer arrastrándolos a la caída, a la muerte espiritual. Y pues la Biblia dice que Dios los expulsó del jardín del Edén, pero en realidad ellos solos se expulsaron, ¿verdad? Ya vemos que Dios no hizo nada, no intervino aquí, no, no impidió, claro, porque ellos tienen libre albedrío, ¿verdad? Tienen libertad y ellos solo, ¿verdad? Se expulsaron del jardín del Edén. Terminaron, no pudieron continuar en ese dominio en el ámbito de Dios por culpa de su desobediencia. Hermanos, entonces, en Isaías 14:12 habla sobre Lucifer. Ya lo habíamos leído antes, ¿verdad? Lucero, hijo de la aurora, ¿tú qué decías en tu corazón? Sobre las estrellas de Dios alzaré mi trono y me asemejaré al Altísimo. ¿Quiénes son las estrellas de Dios? Adán y Eva, ¿verdad? Y sus descendientes. Entonces, sobre las estrellas de Dios alzaré mi trono. Quiere decir que se iba a poner como Dios de este mundo, ¿verdad? Tenía pensado poner, o en su corazón decía ponerse como Dios de este mundo falso, Dios falso. Y en Juan 8:44, donde Jesús dice que todos somos hijos del diablo, ¿verdad? Porque dice él también en ese versículo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, dice. Ahí los que puedan leer ese versículo de Juan 8:44, se los recomiendo que lo lean hoy para que puedan ver este versículo, ¿verdad? Lo que ocurrió. Ahí habla también, dice Jesús, porque él ha sido homicida desde el principio. Claro, ¿a quién mató? A Adán y Eva. Y no se mantuvo en la verdad. O sea, que antes era un ángel bueno, ¿verdad? Esto corrobora lo que nosotros también estamos enseñando aquí a través del príncipe divino. Que Lucifer era un ángel bueno antes, pero terminó convirtiéndose en un ángel malo. Y no se mantuvo en la verdad, dice él, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo suyo porque es mentiroso y padre de la mentira. O sea, que fue el que él dio origen a la mentira. Y bueno, hermanos, aquí vamos a detenernos el día de hoy. Voy a dejar de compartir pantalla
porque ya pues pasó la hora. Entonces, si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, pueden dejarlo también en el comentario de los videos, ya sea en Facebook, en YouTube o en TikTok. O si tienen algún comentario aquí, no sé si Carlos tiene algún comentario, alguna pregunta. Bien, todo bien. Entonces, el próximo sábado, hermanos y hermanas, no vamos a tener el seminario porque vamos a pausarlo aquí porque nos vamos a concentrar en el seminario de 21 días que vamos a iniciar el día jueves 11 de julio a las 8 de la noche. Entonces les esperamos a todos, espero que todos puedan participar y vamos a tener diferentes conferencistas, diferentes MCs, muchas cosas, ¿verdad? Y también al final del seminario, que es el día 31 de julio, ese día vamos a dar el diploma ahora también a los que se puedan graduar de ese seminario. Mis hermanos, gracias por asistir el día de hoy. Fue para mí un placer haberles compartido el principio divino y que pasen una linda noche. Gracias por asistir. Nos vemos. Adiós, Carlos.